Ayer estuvimos hablando o continuando con el tema que hemos estado hablando y compartiendo durante esta semana acerca de por qué creer en Dios y cuál es la importancia del cristianismo, qué dice la Biblia con relación a lo que es el verdadero cristianismo, cuán importante es esa relación íntima con nuestro Dios. Bueno, en fin, hemos estado hablando sobre esto y sobre todo estuve leyendo Primera de Corintios, el famoso texto bíblico que nos habla el apóstol Pablo acerca de la definición que él nos da acerca del amor y cuán importante es el amor en el proceso de nuestra conversión, de nuestro desarrollo, de nuestro carácter como creyente, como cristiano y como modelo para nosotros vivir de acuerdo, ¿verdad?, a los principios bíblicos, de acuerdo a el modelo de Dios. Saludos a mis hermanos en esta hermosa mañana, hermana María Vázquez e Iván Capestani, bendiciones, saludos allá a mis hermanas, Zoraida Cera también, bendiciones allá también, allá en el barrio Romero de Villalba, Marisol Cruz, Dios te bendiga, Daisy, David Saya en Santa Isabel, bendiciones, Luz Zúñiga, bendiciones, wow, qué rapidito se conectaron mis estudiantes en el día de hoy. Mi hermana Amparo allá en Houston, Texas, bendiciones, muy buenos días. Elizabeth Sánchez también, Dios te bendiga, buenos días por estar con y gracias por estar conmigo. Uh, y mi hermana María ya está tomando su cafecito. Algún día, hermana María, nos los tomaremos juntos, si Dios lo permite. Y gracias, hermana Amparo. Dios le bendiga a usted también. Bueno, Dios bendiga a todos mis hermanos que siempre están conmigo todos los días aquí en Tomando Café con el pastor Borges, como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Facebook Live. Y sobre todo, pues invitándoles siempre a que visiten nuestra página web www.ministeriocristocentricosaludintegral.com y que también pueda visitar nuestro canal de YouTube, que tenemos los programas grabados ahí. Usted puede invitar a otros para que también puedan beneficiarse. Mi hermana María Vázquez, que está en New Jersey. Claro que sí, hermana María, en New Jersey. Bueno, ayer precisamente, vamos a dar nuestro trajito de café. Gracias, hermana Daisy. Vamos a dar nuestro trajito de café y vamos entonces a continuar con el tema. Como dije, ayer estuve hablando, compartí brevemente en 1 Corintios 12, 31 y 13 y 8. ¿Ok? Bueno, vamos a darle trajito de café. Salud, hermanos, a todos ustedes. Hermana Alicia Campuzano, saludos, bendiciones, buenos días. Saludos, trajito de café. Bueno, nadie nos tiene que probar que esta es la manera como todos deberíamos de vivir. Entre nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, como lo describe Corintios 13. Al leer estas hermosas palabras de la descripción del amor, mis amados hermanos, cada uno sabemos en el fondo de nuestros corazones que es así como deberíamos de vivir. Y la gente lo lee, la gente lee la Biblia, muchos creyentes leen la Biblia, muchos cristianos leen la Biblia, escuchan el mensaje, los pastores en los mensajes los domingos, en la escuela dominical, se enseña y se enfatiza constantemente. Yo diría que un 99.9% de los estudios bíblicos, de los mensajes y de toda la medios de llevar el mensaje de la palabra de Dios es acerca de cómo nosotros debemos de vivir. Y lo hemos escuchado siempre, pero lamentablemente no vemos fruto. No vemos fruto, no vemos realmente creyentes viviendo a la altura de la Escritura, viviendo a la luz de la Escritura y siguen haciendo cosas que indebidas, cosas que no deben ser, que están fuera del carácter cristiano, que no pertenecen, ¿verdad?, a las enseñanzas, a la ética bíblica. Saludos, hermana Yuli, Dios te bendiga, Yuli, aquí a Pedro y a los niños también, bendiciones. Así que al leer esta descripción, obviamente sabemos que esa es nuestra responsabilidad, a eso Dios nos llamó. Y sabemos que esto es lo correcto, pero no lo hacemos. No podemos ni queremos vivir así, desgraciadamente. Seguimos haciendo cosas que no debemos hacer. Seguimos asumiendo actitudes que no debemos asumir. Seguimos pensando de la forma que no debemos de pensar. Y esta es la clave del pecado precisamente, hermano mío. Y así, aunque a menudo veamos en las pantallas de la televisión apuros de los apuros de la gente que vive en las partes más pobres del mundo, por ejemplo, nos quedamos igual.
pasándolo todo por alto en nuestra mente y gastando nuestro dinero en tantas cosas que no necesitamos, movería, habiendo tanta necesidad en el mundo. Claro, nosotros no vamos a poder cubrir todas las necesidades del mundo, pero por ejemplo las iglesias hacen misiones, las iglesias tienen sus misiones, tienen su mecanismo para hacer llegar, ¿verdad? Y cubrir las necesidades, no solamente de llevar el evangelio y la palabra de Dios, sino también lo que la gente necesita para poder vivir. Y nosotros, pues, gastando el dinero en porquerías, por decirlo así, y no somos capaces de crear conciencia de que nosotros tenemos que ayudar a esos hermanos nuestros, como Pablo hacía con las iglesias en Jerusalén, ¿entiendes? Y gastamos el dinero en porquería, cuando ese dinero pudiéramos una parte de él, decir, déjame entonces enviar, tomar esta parte, lo que sea, y enviar esta ofrenda a las misiones nuestras o a la misión de nuestra iglesia o apoyar la misión de nuestra iglesia para poder ayudar a los más necesitados, pero no lo hacemos. O sea, creo que no estamos creando verdadera conciencia, ¿verdad? Y empezando por mí, todos nosotros estamos en ese mismo bote, mis amados hermanos. Ponemos la mirada en una casa mayor o en cualquier otra cosa, cuando tantas personas no tienen comida, menos aún no tienen donde vivir, donde tener un techo. Mire ahora mismo estas personas que están tratando de buscar, ¿verdad?, asilo político en este país, porque en sus países están muriendo de hambre, no tiene la política, el crimen organizado, el narcotráfico, sus vidas peligran, tienen que huir. Esta gente no están inmigrando, están huyendo y buscando en este país específicamente ayuda política para poder tener una mejor calidad de vida, derecho que todo ser humano tiene, mis amados hermanos. Y eso, pues obviamente, hay que orar al Señor para que Dios le dé entendimiento y sabiduría a los políticos, a los gobernantes, a los presidentes, ¿verdad? Para que gobiernen con justicia. No solamente que aquí en Estados Unidos se pueda brindar la oportunidad de ayudar a mucha gente, sino también en sus propios países también, para que creen justicia, para que obren con justicia y que esa gente puedan quedarse en sus países, en sus hogares, poder tener una vida digna, ¿verdad? Poder tener trabajo, poder vivir por lo menos, ¿verdad? De manera decente. Pero desgraciadamente eso no está pasando. Lo que es la corrupción gubernamental, lo que es toda esa amalgama de pecado y sobre todo, pues, como dije ahorita, la corrupción que existe, ¿verdad? Es lo que ha llevado, pues, a estos países a vivir en estas condiciones de pobreza cuando no, se supone que no. Pero esto está pasando así. Y nosotros, pues, no estamos, como que estas cosas suceden, como que ya estamos insensibles. Ya estamos insensibles. Ay, mira, sí, ha mencionado, mira qué pena, mira esa mujer, ¿verdad? Y ese niño, ¿verdad? Durmiendo en la calle, ay, qué pena, ¿verdad? Que ni tan siquiera oramos, ni tratamos de mover nuestra conciencia como creyentes, como cristianos, de orar, de intervenir, de interceder y de buscar la manera de ayudar no solamente a estas personas, sino aún los que están aquí dentro nuestro, hermanos míos. ¿Conoce usted la necesidad de los hermanos de su iglesia, por ejemplo? ¿Las conoce? ¿Conoce usted la familia de las iglesias? ¿Conoce usted realmente cómo están viviendo sus hermanos que van allí a adorar junto con usted los domingos? Porque a lo mejor el domingo en la iglesia usted lo ve y está todo bien, aparentemente, pero en el fondo, en su hábitat, en su medio ambiente, en su hogar, en su iglesia, posiblemente están pasando hambre, posiblemente tienen necesidad, no se atreven a decirlo, no sé, por vergüenza, por orgullo, no sé, pero hay gente todavía, hay mucha gente necesitada, hermanos míos, hay mucha necesidad, ¿entiende? Y como que estamos ya nosotros muy insensibles, porque lo importante es el yo tener, el yo adquirir, el yo estar bien y los demás que se fastidien. Me perdonan ustedes la expresión. Saludo, mi querido sobrino, el doctor Alexander Borges Irizarry, allá en Orlando. Dios te bendiga, hijo. Bueno, así que también, ¿verdad? Un muchacho mira a una joven y piensa, no me casaría con ella ni me entregaría a ella con un amor desinteresado, pero no me desagradaría usarla por esta noche. Mire los valores que hay, que existen en esta sociedad depravada. O sea, no, yo no quiero un compromiso con ella, yo no quiero casarme con ella, yo no quiero
tener algo serio con ella, pero si me puedo acostar con ella esta noche y tener sexo, no hay ningún problema. La uso, utilizando, ¿verdad?, a la mujer de esa forma, ¿verdad? O sea, no hay respeto por la vida, no hay moral. O sea, muchas personas están llenas de resentimiento contra otras también. Y otros, sinceramente, se consideran más importantes que los demás. Mire, ¿quién le dijo a usted que usted es más importante que los demás? Esto no es cuestión de posición social, ni de trabajo, ni de dinero. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Todos somos iguales delante de Dios, hermanos míos. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero hay personas que se piensan que sí, que son más importantes que los demás. Y no es esta la realidad que estamos nosotros viviendo en nuestra sociedad actualmente. Saludos, hermana Irma Río, bendición. Ese es el ambiente que permea en nuestra sociedad hoy día. Y en esto consiste también, repito, el pecado en este mundo. Y todo esto, mis amados hermanos, ofende a Dios. Aunque usted quizás se olvida de esto, todo esto ofende a Dios. Siempre tenemos excusas y circunstancias atenuantes, pero no deja de ofenderle, mi amado hermano. El mundo es simplemente un reflejo del estado del corazón humano, un desastre. O sea, porque el mundo siempre sigue el mundo. El mundo siempre sigue siendo el mundo, pero es el reflejo del estado putrefacto que hay en el corazón humano, que es un desastre totalmente, mis amados hermanos. Y está maldito con todo lo malo para que la naturaleza humana demuestre tener un gran potencial, que es la guerra, las injusticias, la contaminación, la pobreza y mucho más, como Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23, que le voy a dar lectura. Porque de dentro del corazón de los hombres, miren lo que dijo Jesús, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y dicen y contaminan al hombre, y contaminan al mundo, y contaminan al ambiente, y contaminan a la sociedad. O sea, el problema, hermanos míos, no está en el mundo físico, en la geografía. El problema está en el corazón del hombre. De ahí es que sale todo lo que Jesús describe aquí en Marcos capítulo 7, 21 y 23. Así que el cristianismo nos dice que el pecado ha roto los vínculos entre Dios y el hombre y ha separado a un hombre de otro y a la humanidad de Dios. Ahora, ¿por qué parece Dios estar tan lejos? ¿Por qué nunca da la impresión de estar cerca cuando me gustaría que estuviera? ¿Por qué parece tan difícil encontrarlo muchas veces? Y es aquí que no se ha cortado, dice Isaías capítulo 59, verso 12. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está la razón. El problema no es Dios. Dios siempre está ahí. Dios siempre está presente. Dios siempre tiene el control. Dios siempre está actuando en la historia. O sea, el problema es el pecado. El pecado suyo, el pecado mío, el pecado del hombre acorta precisamente esa relación y hace y crea esa división entre nosotros y Dios. Así que la Biblia siempre tiene una explicación para todo, hermano mío. No hay forma de que el hombre pueda tener una excusa de autojustificarse. No hay manera ninguna. La Biblia tiene respuestas contundentes para demostrarte que el pecado está en ti, en tu corazón, que la maldad está en ti, en tu corazón. Por eso es que necesitas llenarte del amor de Dios. Necesitas un cambio totalmente. Necesitas una transformación en tu vida. Sacar toda esa basura que hay en tu mente, en tu corazón, en tu vida, y comenzar a vivir a la altura de los principios bíblicos en una relación perfecta con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios. Así que el cristianismo nos habla
de Dios en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y del hombre alejado de Dios. Pero existe un tercer factor que está íntimamente ligado a la esencia de lo que es la fe cristiana misma. Dios no es el Dios solitario, distante y apartado de Platón o del propio Islam, mis amados hermanos. Allá lejos, en algún sitio despreocupado, mediatamundo, en las riberias de algún séptimo cielo, que hay que buscarlo, ¿verdad? Allá tan lejos y hacer, sabe Dios, tantas cosas y sacrificios para alcanzarlo según el hombre. Dios es el Dios que actúa y sigue actuando. Es el Dios de la historia. Es el Dios presente. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito sea su nombre. Dios siempre sigue actuando. Dios sigue amando. Dios sigue interviniendo intercediendo por ti a través de la persona de Cristo. Dios es un Dios que se preocupa por la situación del hombre, mis amados hermanos. Este es el Dios que ha intervenido en la historia en la persona de su Hijo, Jesús. Y el resultado ha sido, ¿cuál? La cruz, mis amados hermanos. La cruz tiene mucho que decirnos acerca del verdadero mensaje de lo que es el cristianismo. La cruz es el otro factor que quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos. Desde entonces procuraba, dice en Juan capítulo 19, del 12 al 18. Ok, vamos a ver lo que dice Juan 19, del 12 al 18. Entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Juan 19, del 12 al 18. La cruz, mis amados hermanos, nos proporciona la evidencia final respecto de la naturaleza del corazón del ser humano. El hombre es capaz de cometer grandes maldades debido a que está alejado de Dios. Aquellos que dicen, bueno, realmente la raza humana no está tan mala, las cosas realmente no están tan malas. El cristianismo les señala la cruz y dice, sí, las cosas están muy malas. El pecado sigue ascendiendo. El pecado sigue haciendo desastre en esta humanidad. La mayor prueba de que el hombre está completamente alejado de Dios es la manera como trató a Dios cuando éste vino en la persona de Jesucristo. Dice aquí el relato que leí que lo crucificaron. Siendo Dios, siendo el verdadero rey, dándose a conocer, vieron sus milagros. Los discípulos estuvieron con él 3 años. Otros vieron todo lo que Jesús había hecho. Muchos testificaron y dijeron, solamente tú puedes hacer esta cosa si Dios está con él, etcétera. Ahora están crucificando, mis amados hermanos. Pero antes de ser un gran indicador de la verdadera temperatura de la rebelión del hombre con Dios, la cruz también nos revela el fervor del amor de Dios por el hombre, mis amados hermanos. Y aunque Dios no instigó el odio del ser humano contra Jesús, la cruz estaba en su plan para solucionar el problema del pecado del hombre, perdonando a este y reconciliándole con Dios. El hombre es culpable del pecado, está enfermo a causa del mismo, pero la cruz soluciona todo esto, mi amado hermano. Las acciones contra Dios de hombres despiadados se convierten en bendiciones de Dios para el hombre. Así de maravilloso es nuestro Dios. Así de grande es nuestro Dios. Así tanto amor tiene nuestro Dios por nosotros los hombres. La crueldad se vuelve amabilidad en la cruz del Calvario.
El hombre es culpable delante de Dios por su pecado. Nadie tiene excusa, dice la Escritura. Nadie puede justificarse, dice la palabra de Dios, por sí mismo. Saludo, hermana Genara Reynoso. Quien Dios bendiga. Nadie puede realmente, mis amados hermanos. El hombre es culpable delante de Dios por su pecado y asimismo está enfermo espiritualmente por causa del pecado, por el hecho de estar apartado de Dios, fuente de la vida. Es culpable y está enfermo. Veamos entonces cómo es la cruz, la respuesta precisamente para el pecado. Dios se encargó de allanarnos el camino para que entendiésemos, mis amados hermanos, la cruz, al colocarla en el contexto de la nación que preparó especialmente, llamada los judíos. La ceremonia del Antiguo Testamento y la historia de los judíos, mis queridos hermanos, ustedes saben, nos proveen la información necesaria para interpretar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. El entendimiento completo de la cruz requiere mucho estudio, pero veamos entonces dos de los ejemplos que se usan para explicarnos lo que hizo Jesús al morir en la cruz del Calvario por ti, por mí y por el hombre. Primero, la Biblia lo llama como el Cordero. En particular, el ejemplo que se nos da de un cordero nos muestra cómo resuelve Jesús el problema de nuestra culpabilidad delante de Dios. Nuestra culpa es la realidad terrible. Estábamos sentenciados a muerte. Muchas personas la sienten en sus conciencias. ¿Ok? Y hay realmente, mis amados hermanos, mucha gente cargando ese peso de su conciencia. ¿Cómo soluciona la cruz de Cristo el problema de nuestra culpabilidad? Dios envió a los judíos a Juan el Bautista para que preparase el camino de Jesús y presentase a a la nación. Cuando el Bautista vio a Jesús, dijo a voces a todos los que estaban aquel día observando, eso está en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras de Juan el Bautista, el primo de Jesús, quien Dios envió para preparar el camino al Salvador, para venir como el Mesías y Salvador del mundo a la nación judía. Entonces, tiene un profundo significado. ¿Qué quería decir con eso el apóstol Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues en las ceremonias judías del Antiguo Testamento, cuando algún hombre era culpable de maldad y de pecado, venía al tabernáculo de Dios con un animal, preferiblemente un cordero. Entonces, delante de Dios, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados, reconociendo lo que había hecho mal. De esta manera se simbolizaba la transferencia de la culpa del hombre al animal. Mire qué interesante. Entonces, a continuación, se inmolaba a este último como castigo por el pecado de aquel, como sustituto del hombre que se arrepentía de su pecado. Y se derramaba la sangre del cordero, el símbolo de la pureza o de la limpieza y el perdón del pecado de aquel que llevaba el cordero a sacrificio. El evangelio cristiano, la palabra de Dios, mis amados hermanos, consiste en que aunque el pecado conlleva como castigo la muerte, Jesús fue el sustituto de todo aquel que pone en él su confianza. Cuando usted pone su confianza en él, cuando usted cree en él, cuando cree en su obra salvífica, en su obra en la cruz del Calvario y confiesa usted su pecado en él, él es el Cordero que delante del Padre te quita todo pecado, te limpia de todo pecado y de toda maldad. Y en ese momento comienzas tú a recibir el perdón y la justificación de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Y comienza a vivir una vida de una completa comunión con el Padre. Así que, así como las manos sobre la cabeza del animal unían a la persona con y las culpas se transferían, también la fe en Jesús nos une con él, de tal manera que nuestra culpa viene a ser suya y carga nuestra culpa. En la cruz del Calvario, él el peso que él llevaba encima no era el del madero, no era el de aquella cruz hecha de madero, mi amado hermano, era el peso de nuestro pecado, de tu pecado y de mi
pecado, mi amado hermano. La culpabilidad del pecado se ha colocado sobre él y Jesús paga el castigo del pecado. Por eso la Biblia dice, y por nosotros lo hizo pecado, la muerte física y espiritual de todo aquel que tiene fe en él. El apóstol Pablo describe cómo Jesús quita nuestra culpa, mis amados hermanos, y nos reconcilia con Dios en las siguientes palabras. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Oiga qué texto más hermoso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese fue el primer símbolo que encontramos. Vamos al segundo símbolo que escogí. Primero el cordero y ahora la serpiente. Con esto termino. Otro aspecto de la obra de Cristo en la cruz se nos muestra con la extraña figura de una serpiente. La figura de la serpiente se refiere particularmente al hecho de que Jesús es capaz de curar la enfermedad espiritual del pecado del hombre. El pecado es como un veneno que está destrozando a la sociedad humana, trayendo soledad, crueldad, temor y frustración. Y esta enfermedad causa la muerte eterna del hombre porque nos separa de Dios. Jesús mismo utilizó una historia del Antiguo Testamento que apunta a cómo Él es capaz, por medio de la cruz, de tratar la enfermedad del pecado en nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés conducía a los israelitas? Su campamento se vio invadido por serpientes venenosas y todo el que había sido mordido por la serpiente estaba muerto o muriéndose. Pues mire, entonces, ¿qué hizo Moisés? Preguntó a Dios qué podía hacer y Dios le dijo que hiciera una réplica en bronce de la serpiente y la pusiera sobre un asta en medio del campamento hebreo. Si alguno sufría una picadura y miraba a la serpiente en el asta, vivía. Jesús habló de sí mismo como alzado en una cruz. Era una profecía, un prototipo de Cristo, hermano mío. ¿Qué más evidencia necesitas? ¿Ok? Y en Juan 3, 14 al 15, Juan 3, 14 al 15, Jesús mismo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La serpiente era el instrumento de Dios al cual los israelitas miraban para recibir salud física. Jesús es aquel a quien debemos mirar con fe para hallar salud espiritual. Nuestras vidas pueden resultar transformadas. Nuestras vidas pueden cambiar radicalmente en cuanto al pecado, al pecado, mirando a Jesús, mirándole a Él como el Señor y Salvador. Cuando alguien mira lo que Jesús hizo por él en la cruz y se da cuenta de lo mucho que Jesús le ama, comienza a ser transformado. Deja de vivir para sí mismo y empieza a hacerlo para aquel que lo amó tanto que llegó a morir por él. Hermanos míos, la cruz trae una transformación del alma, trae salud espiritual, poniéndonos otra vez en contacto con Dios gracias a que nos quita la culpa y nuestros corazones son totalmente cambiados y transformados. Y de estar separados de Dios pasamos a amarle por lo que Él ha hecho. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, verso 5, también junto a estos dos aspectos, la remoción de la culpa por medio de Cristo, que recibe el castigo, y la sanidad de la enfermedad espiritual que produce el pecado, al profetizar los sufrimientos de Jesús dijo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. De esa sanidad que habla el profeta, mis amados hermanos, muchos interpretan que es la sanidad física, pero realmente es la sanidad espiritual. Por su llaga fuimos nosotros curados del pecado, fuimos curados de nuestra condición pecaminosa y de nuestro pecado. No podemos reconciliarnos con Dios tratando de mejorar. Tampoco vencemos al pecado haciéndonos moralistas o haciendo algo bueno de vez en cuando. Las personas son reconciliadas con Dios por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando ponen su fe
en Él. Y si tú realmente no has puesto tu fe en Él, ahora mismo yo te invito a que mires la cruz de Cristo, a que le digas, Señor, gracias por haberme sustituido en esta cruz, y que a través que a través de tu muerte yo soy salvo, y a través de tu muerte me reconcilio con Dios, y a través de tu muerte mis pecados son perdonados. Abre tu corazón a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ponlos en la cruz de Cristo, acepta su obra en la cruz, confiésalo con tu boca, dilo con tu corazón y con tu boca. Señor Jesús, perdona mis pecados, sé mi Señor, sé mi Salvador, hazme una nueva persona. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Abre tu corazón y ya tú verás cómo Él, hoy mismo, ese mensaje poderoso de la cruz y su bendita sangre derramada en aquella cruz, te limpiará de todo pecado y de toda maldad. Que así sea. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el favor del Señor, una vez más, en Tomando Café con el Pastor Borges. Bendiciones, hermanos.